periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:20. Saludamos al abogado Vicente Solano, catedrático universitario, analista político. Doctor Solano, acabamos de tener un interesante diálogo con el presidente de la Cámara de Industrias, entidad que celebra en esta semana 87 años de edad y que ha expuesto de una manera rápida sobre temas complejos de Ecuador, las expectativas que tiene la industria ecuatoriana, sobre todo para generar empleo. Parte Rodrigo Andrés Cordero en el sentido de que la industria es la principal generadora de empleo del sector privado en Ecuador. Del Estado no se ha referido mucho, pero le entendemos que esos aproximadamente 6.000 millones de dólares al año que gasta el Estado en esa enorme burocracia que ahora en diciembre tiene problemas para pagar, son más una carga que un aporte, pero eso ya es interpretación nuestra. En todo caso, señala la necesidad urgente de tener condiciones para generar más empleo a Ecuador y pone esta carga, esta misión, no tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Él ha dicho que le toca a la Asamblea permitir reformas tributarias, reducir los subsidios en Ecuador. Ha pedido también desregularizar. Esto lo entendemos como quitar o modificar leyes que tengan que ver con el sistema laboral, salariales, de control de origen de materias primas y productos, normas de calidad, normas medioambientales, etcétera, con el objetivo en la mira de dar mayor dinamismo a la industria ecuatoriana. ¿Cree usted que en este corto periodo de gobierno la acción sumada de Ejecutivo y Legislativo pueda llevar de alguna manera hacia allá, con ese propósito de mejorar las condiciones de empleo en Ecuador? Muy buenos días, querido Gustavo. Muy buenos días a todos quienes nos ven y nos escuchan por la Antena 1. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad, yo creo que ahí hay que atender a varios elementos, ¿no? Como decíamos, dentro del próximo gobierno, efectivamente vamos a tener un gobierno que igualmente, como el gobierno de Guillermo Lasso, primero que no tiene un bloque legislativo propio, que tiene además otro problema más quizás también complejo por fuera, que no tener una estructura partidaria. Creo que más allá de lo que de la configuración de partidos que auspiciaron a Daniel Noboa, en definitiva no tiene como tal un partido político, ¿no? Que es importante justamente también para las negociaciones políticas y obviamente también para demostrar un músculo político importante. En ese sentido, en realidad con esa situación, diríamos así, el presidente Noboa afronta realmente un reto al constituir una mayoría que le permita justamente cierto nivel de gobernabilidad. Por lo tanto, está exigido y urgido justamente de tener un bloque afín que le permita, en base a los acuerdos que pueda realizar dentro de la Asamblea Nacional, lograr aprobar, reformar leyes efectivamente que puedan ir a la consecución de las reformas económicas que él está planteando. Sin embargo, yo creo que lo primero que podríamos decir es que no hay como tal una claridad justamente de hacia dónde va el gobierno, ¿no? Hasta ahora. Más allá de lo que se escuchó en la campaña electoral, que era un momento político anterior a lo que tiene que ser obviamente ya la ejecución de políticas públicas como presidente, yo creo que no tenemos mucha certeza de hacia dónde va. El programa económico obviamente se irá delineando y delimitando en base a los elementos ideológicos y políticos que tiene el propio gobierno, pero además con su propio equipo, ¿no? Que ya en este caso se está configurando. Pero además de ello, realmente la situación es bastante compleja, por cuanto no tenemos, como digo, esa claridad para poder establecer cuáles van a ser las líneas económicas. En cuanto a las líneas políticas, yo creo que luego de la visita del presidente de la República a Estados Unidos, ha dejado en claro que en definitiva va a ser un aliado de los Estados Unidos, ¿no? Que va a tener digamos así, la quiesencia también de los Estados Unidos, siempre y cuando obviamente mantenga ciertas líneas rojas, ¿no? Como el tema de mantener, diríamos así, un apoyo total a la fiscal general del Estado, que en cierto sentido, ¿no? Efectivamente implica una posibilidad o una imposibilidad, digamos más bien, de un juicio político en este caso, la fiscal general del Estado. Además de ello, efectivamente, pues como decíamos, en ese sentido, el presidente de la República tiene que lograr urgentemente configurar una mayoría en la Asamblea Nacional. Parece que eso, evidentemente, y los puntos anteriores no le van a permitir, probablemente, o va a ser mucho más difícil de que tenga un acuerdo con el correísmo, que es la mayoría
¿no es cierto? O digamos, tiene la mayoría de asambleístas o el bloque más grande. Sin embargo, eso le va a implicar que tendrá que hacer varios acuerdos con varias fuerzas políticas, ¿no? Para lograr, obviamente, aprobar leyes. Ahora, claro, hay que estar en ese sentido muy claros también de que el presidente de la República puede efectivamente también realizar acciones sin la necesidad, obviamente, de la Asamblea Nacional en cuanto a política pública directa, ¿no? Y si necesita realmente de reformas legales, pues tendrá que ir a la Asamblea Nacional, y si habla de una consulta popular, tendrá que además, obviamente, ir a justamente contemplar el control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Por lo tanto, depende mucho, como decíamos, de los planteamientos que él quiere elaborar para ver si es que efectivamente puede o no traducirse eso en acuerdos políticos y pueda efectivizarlos, ¿no? Ahora, doctor Solano, muy buenos días. ¿Considera usted que no es posible o no va a ser posible este acuerdo entre el Partido Social Cristiano, el oficialismo, ADN y el Partido Social Cristiano? Ahí estaría muy probablemente asumiendo la presidencia de la República Henry Kronfle del Partido Social Cristiano, y los otros dos movimientos tendrían una vicepresidencia, entre ellos Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana. No se ha especificado si sería la primera o la segunda vicepresidencia. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? Me parece que con los últimos hechos políticos, como citaba anteriormente, y muy buenos días, querida Rosana, mil disculpas, en realidad me parece que es mucho más difícil, efectivamente, porque al menos de lo que se planteó en un inicio por parte de la Revolución Ciudadana, es que uno de los elementos que ellos justamente ponen a negociación es la necesidad de ir hacia el juicio político de la Fiscal General del Estado, pero me parece que eso puede ser también un elemento para medir justamente cómo se puede plantear un posible acuerdo político. Me parece que es mucho más, digamos, acuciante probablemente el juicio político al Consejo Nacional de la Judicatura. Y claro, yo creo que en ese sentido, esa posibilidad de juicio político es incluso mucho más importante probablemente para el propio correísmo, en el sentido de poder, pues obviamente, acomodar sus fichas dentro del propio Consejo Nacional de la Judicatura, con la posibilidad, obviamente, ¿no es cierto?, de intervenir probablemente en las decisiones judiciales. En ese sentido, yo creo que el botín principal entonces está sobre todo centrado en la administración de justicia y en los jueces, ¿no? Recordemos que igualmente en estos días se está realizando, o digamos, se está avanzando justamente en el concurso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Lo cual efectivamente va a implicar, ¿no?, un tema muy importante, porque ellos son quienes básicamente, digamos, tienen o están llevando los procesos más complicados, y en los cuales, pues, incluso algunos de los ex dirigentes del gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, están acusados y efectivamente incluso tienen sentencias, ¿no? Pero posiblemente algunos de ellos incluso con otros tipos de acciones y recursos, sobre todo que están yendo hacia la Corte Nacional de Justicia. Por eso la importancia, yo diría más, sobre todo, de tener el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿no? Recordemos que el Consejo Nacional de la Judicatura ha sido uno de los órganos más controversiales, y sobre todo en los últimos años, porque ha actuado como una especie, ¿no es cierto?, de espada de Damocles sobre los jueces y juezas cuando, en este caso, se alinean o, digamos, salen por fuera de las líneas, obviamente, del Ejecutivo. Entonces, me parece importante que más bien creo que esa es la línea probablemente que esté constituyendo la Revolución Ciudadana, porque era mucho más complejo, efectivamente, la posibilidad de juzgar o enjuiciar políticamente a la Fiscal General del Estado. No creo que sea nada fácil llegar a un acuerdo de ese punto. Me parece que es mucho más difícil porque, efectivamente, como digo, la Revolución Ciudadana tiene algunos puntos que me parecen bastante complejos y que el propio presidente de la República, Daniel Noboa, ha dicho no. Por ejemplo, el tema de la misma fiscal, ha dicho efectivamente es una línea roja y eso no se podrá hacer. Veremos hasta dónde, obviamente, la Revolución Ciudadana presiona justamente para estos juicios políticos, que son, digamos, elementos importantes, yo creo que en la agenda legislativa. Más allá de ello, efectivamente, habrán otros temas que me parecen tienen que ver con justamente la política económica, que puede diferenciar justamente también la posibilidad o no de apoyar algunas de las medidas del presidente de la República. ¿Qué opinión tiene usted en cuanto a la capacidad que pueda tener Daniel Noboa? Tendríamos que hablar de su equipo de gobierno, que hasta el momento no está claro, sino tenemos nombres solamente de aproximadamente un tercio. ¿Percibe usted que Daniel Noboa pueda tener un plan estratégico de desarrollo del país con un umbral, digamos, de por lo menos una década? Pues un plan estratégico para un país no puede ser realizado para el corto plazo.
que pueda cambiar estas realidades económicas, de oportunidades, de seguridad, de salud, etcétera, etcétera, que está viviendo Ecuador? ¿Podrá Daniel Noboa, con este plan estratégico, si es que lo tiene, o si es que se cree que pueda implementarlo en un corto plazo, podrá cimentar por lo menos un desarrollo diferente del país para el mediano y el largo plazo? Bien, me parece que lo primero que deberíamos partir es justamente de que el gobierno de Noboa al menos no está planificado como un gobierno de transición. Al final de cuentas, lo que está haciendo, digamos así, el presidente Noboa es culminar con el tiempo que efectivamente debería haberlo hecho el presidente actual, Guillermo Lasso. Claro, por lo tanto, pero transición, aclárenos, ¿qué significa? ¿Es un gobierno solamente para apagar incendios? Efectivamente, ¿no? Diríamos que en este caso lo que tiene que hacer, además, obviamente, del tiempo que le queda, que es un poco más de 1 año y medio, nada más, es muy difícil, efectivamente, que en ese año y medio pues se puedan concretizar grandes reformas políticas o económicas. Solamente pongamos un ejemplo sencillo, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, de llamar una consulta popular, ¿no? Que es lo que el presidente está justamente planteando y que él dice lo haría para el mes de abril, probablemente el 2024, es difícil. Efectivamente, tiene entre 3 a 6 meses al menos para poder elevar justamente las preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional y para que la Corte le pueda justamente permitir realizar una consulta popular. Pero en eso se irán al menos 6 meses, ¿no? Lo que eso implica efectivamente es que estaremos hablando de abril de 2024, donde ya inicia nuevamente, diríamos así, el calendario electoral para las elecciones justamente del año 2025. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el tiempo justamente para desarrollar políticas públicas efectivas es muy corto. Claro, pensando efectivamente en un gobierno de transición. Sin embargo, el propio presidente Noboa ha señalado con toda claridad de que él obviamente va a buscar la reelección. Por lo tanto, quiere decir que tiene estos menos de 5 meses probablemente, o 6 meses, para poder desarrollar alguna política pública efectiva y en medio de eso, pues empezar ya el proceso electoral hacia el 2025. Empieza, diríamos así, ya la campaña electoral. Por lo tanto, es un presidente que necesita primero recursos, ¿no? Lo ha dicho claramente, él va a buscar justamente la posibilidad de un préstamo de más de 9.000 millones de dólares con la finalidad, dice, ¿no?, de tener recursos justamente. Y claro, es importante para él tener recursos como presidente efectivamente, pero también es muy importante para él tener recursos porque necesita esos recursos para poder alimentar la posibilidad de su campaña electoral, obviamente, ¿no es cierto? Y obviamente con eso pues tener la posibilidad de reelegirse. Sin la posibilidad de tener recursos efectivamente, no puede haber planes asistencialistas con los cuales pues se demuestre que hay una política pública, como decía, eficaz. En ese sentido, entonces, necesita de recursos. Y como hemos visto en estos días, como usted bien lo señalaba al inicio, Gustavo, lamentablemente la acción o la inacción del propio presidente Guillermo Lasso ha hecho efectivamente de que no haya justamente, ¿no es cierto?, la posibilidad de los recursos incluso para el pago de los décimos justamente en este mes. Más allá de la consecución o no de si es que hay un Estado grande o un Estado pequeño, el problema en efecto es que el Estado tiene que cumplir con esas obligaciones y la cuestión es que si no hay recursos, bueno, ¿de dónde se puede obtener esos recursos? Además de ello, ¿no?, inclusive varias instituciones, en este caso las universidades, incluso la Universidad de Cuenca ha señalado ya mediante sendos comunicados de que en efecto se están retrasando los pagos, por ejemplo, a los proveedores justamente de estas instituciones públicas, ¿no? Entonces, lo cual implica o lo cual nos permite observar que en definitiva no hay recursos económicos para el Estado. Por lo tanto, entonces, si el presidente de la República no consigue esos recursos económicos, va a ser mucho más difícil que tenga planes asistencialistas que le permitan, pues, en el año 2025 reelegirse. Si no tiene esos recursos, va a ser muy difícil que la política pública llegue a grandes y vastos sectores. Por lo tanto, eso, diríamos así, le marcará una menor eficacia, una menor efectividad en cuanto a la política pública y eso hará que probablemente los ecuatorianos digan no es posible que el gobierno continúe así. Entonces, por lo tanto, me parece que el tema o la necesidad de recursos económicos es indispensable para que el propio presidente Noboa busque su reelección. En ese sentido, entonces, obviamente, si es que él está pensando de que no es un gobierno de transición, pues en efecto tendrá que pensar al menos para los próximos 4 años y medio, 5 años. Sin eso, obviamente, ¿no es cierto?, tener una política clara, económica, de Estado, es muy difícil porque 1 año y medio, como digo, va a ser muy complejo políticamente y obviamente también a nivel de las negociaciones políticas en la Asamblea que él pueda realmente hacer reformas profundas, mucho menos incluso pensar, por ejemplo, cuando algo inicialmente se planteaba sobre la posibilidad de una reforma constitucional. Le veo mucho más difícil, prácticamente yo creo que imposible, para el tiempo que tiene el propio presidente Noboa. ¿No tiene usted mucha fe, entonces, no comparte ese optimismo en que la Asamblea pueda cambiar
para que ya no responda a los mismos cánones rechazados por los ecuatorianos, que sistemáticamente, eso se ha visto en las encuestas, la consideran como una entidad a más de ineficiente e impopular. En realidad me parece que, como se encuentra obviamente los bloques políticos, se pueden hacer reformas efectivamente y se puede abrir la puerta para reformas constitucionales, pero el tiempo efectivamente no tiene que ver solamente incluso con la Asamblea Nacional. Si planteamos reformas de orden político y de orden, en este caso, constitucional, recordemos que hay un candado constitucional justamente y existe una Corte Constitucional que tendrá que velar justamente porque esas reformas pues tomen los caminos pertinentes. Entonces, obviamente eso implica saber si es que son simplemente enmiendas, reforma parcial de la Constitución, o si alguno de los planteamientos del propio presidente puede incluso ser de orden ya en este caso del cambio constitucional, de una nueva constitución. Entonces, claro, bajo eso, el problema no es solamente la Asamblea, ¿no?, sino toda la institucionalidad que efectivamente está establecida para blindar justamente la protección de la Constitución. Entonces, me parece que es mucho más difícil, ¿no es cierto?, hacer reformas de gran calado. Por ahí escuchaba a alguien que decía, bueno, el tema es simplemente mandar una consulta popular y decir que suplantemos la Constitución del 2008 por la del 98. Eso no es tan sencillo, eso jurídicamente no es viable, porque la propia Corte Constitucional va a indicar de que eso tiene que irse por una asamblea constituyente y que efectivamente pues no es una cuestión de simplemente decir vamos a volver a la Constitución del 98, que me parece un error, pero más allá de eso jurídicamente no es viable. Entonces, más allá de eso, ¿cierto?, más allá de las intenciones que puede tener el presidente, más allá incluso de la propia negociación y los acuerdos que puede haber en la Asamblea Nacional, sí se necesita de ciertos tiempos, obviamente, que deben ser cumplidos para desarrollar una consulta popular, un referéndum, en este caso, de cambio de la Constitución. Recordemos que la posibilidad de hacer una nueva Constitución estará entre un año y medio, entonces, efectivamente, el presidente no tiene el tiempo para poder desgastarse incluso en esa lucha política en este momento, porque lo más urgente yo creo que son problemas que tienen que ver con la seguridad, justamente, ¿no?, con el tema de política de empleo y claramente, obviamente, ¿no es cierto?, con algunas reformas muy puntuales que probablemente se pueden hacer vía Asamblea Nacional. Además, el propio presidente tiene, por ejemplo, la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar ciertos cambios sin la necesidad de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, yo creo que por vía de decretos ejecutivos se pueden hacer algunas cosas, la misma tabla de drogas u otros. Entonces, en realidad, yo creo que hay una posibilidad de hacer cambios, pero como digo, los cambios muy probablemente no van a ser a profundidad. Yo creo que eso tendrá que esperarse a un próximo gobierno, que puede ser la continuidad del propio presidente Noboa u otro gobierno, pero me parece que en un año y medio sería muy desatinado y muy difícil además de hacer estos cambios, porque eso le podría terminar costando incluso el futuro político mismo del presidente Noboa. Si es que él se desgasta en posibles reformas institucionales, ese tiempo lo va a perder justamente en activar más bien dicho, en generar una mejor política pública en cuanto a seguridad, que es lo que urgentemente la ciudadanía busca resolver. Entonces yo creo que en ese sentido el presidente tiene que ir por lo más urgente, ¿no?, lo emergente, más que obviamente por las reformas que él quisiera hacer. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Rosana. Buen día. Declaraciones del abogado Vicente Solano, académico, analista político. Son las 8:37.